Pongamos el primer punto de los 5, por favor. Los sujetos sociales. Ahí está. Como ingeniero, entiendo ya un sujeto social como un actor social. Y entonces, en este sentido, todo actor social es un sujeto social del agua. Porque todo actor social tiene relaciones de diverso tipo con el agua. Hay jerarquías respecto a compromisos y responsabilidades. A esto le llamo yo cibercultura. ¿Qué compromiso y responsabilidad tú tienes con las situaciones en las que vives? Bueno, habrá sujetos sociales del agua con mayores compromisos y responsabilidades, pero todos los actores sociales son sujetos sociales con compromisos y responsabilidades con el agua. En este punto es importante subrayar que la ingeniería social trabaja a partir de acciones, no de estados, no de maquinaciones, no de supuestos, no de sustantivos, sino básicamente de verbos. La vida social para un ingeniero social es básicamente una configuración de acciones. Entonces, en el caso de los sujetos sociales del agua, el corte pertinente es cuáles son los tipos de acciones que están asociadas al agua en los sectores sociales convencionales, es decir, todos. Esto implica tipología de actores, es decir, sujetos, y tipología de acciones asociadas al agua. La siguiente, por favor. Siendo un ingeniero social, yo parto de la base, del territorio, de la gente, no de conceptos, no de escuelas de pensamiento, no de principios económicos, no de propuestas políticas, sino cómo es que la gente vive cotidianamente el aspecto sobre el cual vamos a trabajar. De cualquier forma necesitamos hacer mapas situacionales de la configuración total de las acciones que componen la vida de la gente, para dentro de esos mapas generales ubicar cuál es lo particular del asunto que queremos tratar, como en este caso el agua. Es decir, las acciones asociadas al agua, ¿cuántos otros tipos de acciones tienen asociadas? ¿Es central la acción del agua respecto a esos otros tipos de acciones? Cualquiera que sean las acciones que componen la vida de ese actor social en ese mapa situacional de su presente, su vida. Entonces, la cultura del agua es una configuración central. Un punto interesante respecto a esto de las culturas del agua es que las culturas del agua, al ser diversas, y ser históricas, nos permiten aprender mucho de ellas. Es decir, la principal fuente de conocimiento sobre usos y costumbres y tradiciones sobre la cultura del agua son los propios actores sociales en su diversidad. Esto plantea, por ejemplo, para el caso de un trabajo que hice en San Luis Potosí, que lo que un actor hace o sabe sobre el agua es distinto a lo que otro actor sabe y hace con el agua, aún dentro de una misma comunidad. Y que compartir estos elementos de información de manera sistémica dentro de un sistema de comunicación comunitario eleva la configuración de conocimiento-acción colectiva sobre los asuntos del agua. Es increíble lo que la gente sabe, lo que la gente ha aprendido, respondiendo, adaptándose, reaccionando a las diferentes situaciones asociadas al agua, y que lo que uno ha aprendido, lo que uno ha desarrollado, le puede servir al otro. Antes de los expertos, antes de las propuestas macro, están estos conocimientos de la gente concreta respondiendo a lo que vive cotidianamente con el agua, ya sea por escasez o por abundancia, cualquier otra
configuración que comentamos en el asunto. Entonces, siguiente. Un punto clave para estos asuntos de la cultura del agua y de los sujetos del agua es la figura de la tecnología del agua, las tecnologías sociales del agua. Cuando un actor social estandariza por usos y costumbres, por práctica particular, una forma específica de dar respuesta y solución a un problema o a un asunto, estamos hablando de una configuración tecnológica. Es decir, tenemos prácticas sociales, acciones sociales de diferente tipo, pero cuando de manera sistemática hay un conocimiento sobre qué hacer de tal situación de manera sistemática, qué hacer de manera sistemática ante tal situación. Por ejemplo, un amigo ahora recientemente, él es de Celaya, acaba de emigrar con su familia a Yucatán y va a hacer una crónica de lo que va a ser su primera experiencia con un huracán. Es uno de los primeros elementos que él debe tomar en cuenta es qué es lo que hace la gente que vive ahí como respuesta a lo de huracán. Pues él no tiene esa cultura del agua, ahí hay una cultura del agua, entonces él tiene que aprender la tecnología, es decir, la forma particular específica en que la gente resuelve los problemas de agua asociados al huracán para él incorporarse a esta cultura del agua. ¿Y qué pasaría si la cultura del agua del huracán la asociamos con Miami o la asociamos con Cuba o con configuraciones sociales de conocimiento práctico, tecnológico, de respuesta más eficaz al huracán y lo que tiene como consecuencia en relación a la cultura del agua? Entonces la cultura del agua yucateca y la cultura del agua de mi amigo, que es de Celaya, también se enriquecería. Entonces, esta figura de los conocimientos históricos, prácticos, de comunidades, grupos, sociedades particulares en situación frente al mundo del agua, es particularmente importante para identificar estas figuras tecnológicas, estas maneras estandarizadas de relacionarse con el agua. Y aquí la ingeniería propone el concepto de comunimétodo como central. De todas estas formas de relación con el agua particular, dependiendo de la región, dependiendo de la situación, de la circunstancia, ¿cuáles son las que tienden a ser centrales? Es decir, las soluciones aprendidas, compartidas, heredadas, que son tremendamente eficaces y eficientes y que van pasando de generación a generación y se pueden ir comunicando de una manera horizontal. El comunimétodo es muy importante porque es la tecnología más eficiente, más eficaz para resolver asuntos asociados al agua y que aparecen en diferentes circunstancias y se pueden compartir con gente que no las tiene, que las desconoce. Siguiente. En todo esto aparece el concepto de comunicación como estratégico constructivo. La comunicación la entendemos en ingeniería en comunicación social desde un punto de vista constructivo como la figura de la articulación. Algo que articula en nuestro caso, en el que estamos tratando de la cultura del agua, lo viejo y lo nuevo, lo cercano y lo lejano, lo conocido y lo desconocido. Acciones viejas con acciones nuevas. Acciones cercanas, convencionales, con acciones lejanas, distantes. Acciones conocidas con acciones desconocidas. Entonces, el modelo de operación que permite poner en contacto a estos diversos tipos de acciones para beneficio y operación concreta, particular, situacional, eso es comunicación. Entonces hay una articulación posible, comunicación, de culturas del agua.
Hay una articulación posible, comunicación, de tecnologías sociales del agua. Y hay una posible síntesis de comunimétodos que pueden ser compartidos como sistemas de información, articulados, comunicación, entre comunidades, grupos e individuos. Siguiente, por favor. El programa metodológico de la ingeniería en comunicación social tiene 3 modelos de operación básicos, que son los que están al final de la viñeta. El modelo de acción, el modelo de interacción y el modelo de inacción. El modelo de acción es cuando hay una acción ecosistémica al mapa situacional, al sistema de comunicación comunitario asociado sobre el cual se va a actuar. Entonces se interviene, se dice, esa es la figura técnica, intervenir, se interviene un mapa situacional y luego se evalúa la eficiencia de esta intervención. Todo esto tiene un aprendizaje a lo largo de los 50 años que llevo trabajando esto y que se puede aplicar al caso de los sujetos del agua, los actores del agua, las culturas del agua, las tecnologías del agua. El modelo de interacción la diferencia es que el actor ingeniero interactúa de par a par, de tú a tú, con el actor social convencional. Y en una configuración de étic-émic, como le llaman los antropólogos, los conocimientos de uno y los conocimientos del otro entran en contacto y tienen que buscar una estabilidad inicial de punto de lenguaje y de contacto, de interacción, y partir de ese escenario, desarrollar posibilidades constructivas, tanto tecnológicas como de creación cultural, situacional, por este diálogo de saberes. De todo esto también hay una metodología particular. Y la inacción, que es la forma de ingeniería en comunicación social más exquisita. Aquí el único elemento de presencia del ingeniero es para elicitar, promover, gestionar lo que ya está ahí en la comunidad y que es suficiente para buscar soluciones, buscar información, organizarse comunitariamente, resolver. Entonces el ingeniero actúa nada más como una fuerza exterior que actúa sobre la percepción, la memoria y el imaginario social para inactivar lo que haga falta por parte del propio sujeto social desde su propio punto de vista, desde su propio marco histórico y hacia sus propios mundos posibles, construibles. Entonces la política pública, la injerencia del exterior, queda absolutamente entre paréntesis, solo pertinente, si así lo decide, la comunidad o el grupo social en activado. Entonces tenemos cuando el sujeto de la acción es exterior, modelo de acción, cuando el sujeto de la acción es absolutamente interior, modelo de acción, y cuando hay una interacción entre sujeto exterior y sujeto interior, el modelo de interacción. 3 tipos de modelos. El tema básico de la ingeniería social es el cambio. ¿Por qué cambian las cosas? ¿Por qué no cambian? En ese sentido, el tiempo social cambian lentamente, cambian rápido, no cambian lentamente, no cambian en otro metabolismo temporal. Entonces la sistematización de casos es la base de casos concretos, de casos de conocimiento de sujetos del agua, sujetos sociales, gente que tiene su propio punto de vista sobre lo que sucede y su propio marco de experiencia sobre lo que ha hecho. La sistematización de estos casos es el punto clave de la metodología.
porque es ese conocimiento el que se va a metabolizar. Y es un conocimiento que todo él parte de actores concretos realizando acciones concretas para operar sobre su vida concreta, su propio mundo. El experto solamente es un participante del tipo que he mencionado. Entonces los mapas situacionales son el punto de partida y hay una metodología para poderlos sintetizar, parte de la etnografía y de la pragmática situacional. Y hay una configuración histórica para, a partir de la metodología del tiempo social, trazar las trayectorias, es decir, todo aquello que del pasado determina el presente, usos y costumbres, tradiciones, maneras y modos, cultura. Y para identificar las tendencias, es decir, mundos posibles, prospectiva, futuros. Todo a partir del mapa situacional del presente. Entonces, en esta configuración temporal entre presente, pasados y futuros, partiendo de los mapas situacionales, te elabora esta visión situacional del cambio posible o del cambio no posible. Hay un punto clave en todo este asunto que es una sugerencia estratégica sustantiva para lo que aquí nos convoca, que es lo que en física se llaman las fuerzas fuertes y las fuerzas débiles. Hay algo que estructura al grupo y a la comunidad social de manera sustantiva, la fuerza fuerte, algo que los mantiene unidos. Hay que identificar cuál es la fuerza fuerte en acciones. Todos siempre son acciones. ¿Cuáles son los tipos de acciones que son como el tronco de la rama, el tronco del árbol de la vida social? Hay que identificar ese tronco que está construido por comunimétodos y a partir de ese tronco ver cuáles son las acciones de la cultura del agua y la tecnología del agua asociadas a ese tronco. ¿Están cerca del tronco? ¿Es la cultura del agua y la tecnología del agua central para la vida de la gente? No porque yo lo diga, o porque lo diga un filósofo social. ¿Para la vida de la gente central o es algo complementario, secundario? Esto es muy importante, porque hay que articular, si estamos en un proyecto de cultura del agua, estos ejes centrales de fuerzas fuertes de la vida social con lo que son las culturas y las tecnologías del agua. Y por otro lado están las fuerzas débiles. ¿Qué es lo que no es cultura del agua y se convierte en un obstáculo para desarrollar cultura del agua? ¿Qué es lo que impide desarrollar una cultura del agua? ¿Cuáles son las prohibiciones, los blindajes que tiene la propia vida social para desarrollar una cultura y una tecnología del agua superior, o distinta, o más adecuada, o más eficiente, o más ecológica? Porque esto también es importante identificarlo para poder enfrentarse a ello, debilitándolo o buscando los puntos débiles para la articulación. Si no lo hacemos, estos blindajes nos van a hacer impermeable cualquier tipo de campaña y cualquier tipo de acción que venga del exterior, porque también desde el propio interior hay un impedimento para desarrollar diferencias, cambios respecto a acciones asociadas al agua. Articulación de culturas del agua, articulación de tecnologías del agua, comunimétodos centrales asociados a las fuerzas fuertes de la vida social. La comunicación es una figura de articulación de lo distinto, lo diverso, lo lejano. Y entonces en ese sentido, todo puede ser factor de comunicación, si tiene esta función o tiene este efecto. No es ni el lenguaje, ni las palabras, ni los discursos. Eso es un tipo de articulación.
También articulación, por ejemplo, es la comida, la economía, la política de la que tanto se ha hablado aquí. Es ver la política desde una figura de articulación, de comunicación. Como esto es complicado y es entrar en lo que el maestro muy amablemente nos ha explicado como los metalenguajes, entonces simplemente lo quiero aclarar como para decir, hay una visión distinta de entender y de operar. Entonces, dicho esto, entonces intento responder la pregunta. En el ejercicio de los proyectos de ingeniería, hay una primera figura que es una figura por demanda. Es decir, la comunidad del grupo tiene un problema. Esto viene de algo que se llama socioanálisis. Es una figura de ingeniería de los años 60 por demanda. Entonces, como la comunidad demanda, entonces lo primero que tiene que hacer el ingeniero es entender la demanda. La demanda es decir, doctor, me duele aquí. Esa es la demanda, es el problema. Entonces el ingeniero llega y puede empezar por decir, fíjese que efectivamente, por todo lo que hemos platicado, se hace un diagnóstico, esa es la figura metodológica, un diagnóstico de la demanda, no de la situación, todavía no, sino de la demanda. Entonces uno entiende por qué eso es considerado un problema y desde dónde aquello es calificado de problema, que busca una solución. Y entonces se procede al diagnóstico, ya que se entiende eso, que es la situación. Y uno puede llegar al mismo caso de un buen médico y decir, mire usted, me duele la espalda. Y entonces después del diagnóstico médico, el médico le dice, fíjese que usted tiene un problema digestivo. Y entonces el paciente dice, no doctor, no tengo ningún problema en el estómago, lo que me duele es la espalda. Sí, sí, pero el problema que usted tiene en la espalda viene derivado de una interacción entre el sistema nervioso y el aparato digestivo y entonces lo que tenemos que resolver es el problema en el digestivo. Con eso va a resolver usted el auténtico origen del problema y el epifenómeno del problema. Esto es cuando llega desde el exterior un ingeniero actuando por demanda. Un segundo escenario, también lo planteaba yo cuando hablaba yo de los modelos de acción y de inacción, interacción, es cuando uno llega por intervención, por política pública, por presupuesto, por interés empresarial, por lo que sea. Digo, yo quiero que la comunidad se comporte de esta y esta manera porque así conviene por X o Z razón. Entonces lo que tengo que hacer es averiguar cuáles son las condiciones que tiene la comunidad para entender y estar de acuerdo con lo mío. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago como buen ingeniero, por intervención, es identificar cuáles son los elementos que están en la comunidad que se pueden articular de manera más fácil y positiva con lo que a mí me interesa. Y entonces, desde mi presentación personal, desde la estrategia discursiva, la presentación del problema y la identificación de los elementos que componen las cosas, entonces lo que hago es muevo a la comunidad hacia lo que a mí me interesa. Lo que a ella le interesa a mí no me interesa. Me interesa lo que a mí me interesa. Entonces la comunidad se mueve en ese sentido y hay efectos como lo que aquí se denominó gobernanza simulada, que si es buena, es una buena ingeniería. Muevo a la comunidad y al final la comunidad queda feliz. Cree que todo que está actuándose de acuerdo a lo que ella cree, pero en realidad ella está actuando de acuerdo a lo que yo quiero que actúe, ya sea de términos políticos o ya sea de términos empresariales o comerciales. Puedo convencerte de que la Coca-Cola es lo mejor que te puede pasar en la vida para tener un momento feliz y disfrutar de la chispa, del entusiasmo y del momento. Si hago una buena ingeniería, puedo convencerte.
Entonces, como ustedes ven, depende de la configuración estratégica cómo es que sucede esto. Y siempre es posible, con una buena ingeniería, articular los elementos de recepción con los elementos de emisión, usando este paradigma elemental simplista de la comunicación académica. Siempre es posible. Y entonces de lo que se trata es de que yo entienda desde dónde me está escuchando, para yo hablarle a ese lugar desde lo que a mí me interesa. ¿Y cómo sería la inversa? A la inversa sería, si yo entiendo desde dónde está escuchando y yo dialogo desde ese lugar, entonces voy a empoderar ese punto de vista y estoy empoderando al sujeto comunitario. En un caso, entiendo al sujeto comunitario para aprovecharme de él o sacar algún beneficio extra comunitario. Y en el segundo caso, entiendo el proceso comunitario para empoderar el proceso comunitario desde su propio punto de vista. Listo. En ingeniería tenemos un gradiente que le llamamos cibercultural, que es de compromiso y responsabilidad. En el primer punto del gradiente, el más elemental, lo que tenemos es que la gente se conecta o no se conecta. Si se conecta, las posibilidades constructivas inmediatamente aparecen. Si no se conecta, si ni siquiera se perciben mutuamente, las posibilidades constructivas comunes son inexistentes. O sea que el primer problema, digamos, general de comunicación desde el punto de vista cibercultural para un ingeniero es si la gente puede conectarse o no conectarse. Hay otros puntos, me voy a ir en ascenso en esto de compromiso y responsabilidad. En un segundo momento, en un segundo escenario, la gente tiene cierto compromiso por mantener el contacto con el otro y cierta responsabilidad, como puede ser la convencional relación cotidiana con desconocidos cercanos. Saludos, gestos de presencia y cosas parecidas. Y así va aumentando. En los últimos puntos del gradiente aparece un compromiso y responsabilidad en donde necesito mantener la relación y necesito que esta relación sea una relación que construya también un efecto de contexto, el medio, que involucre a los demás, que articule a otros en la propia relación de la que estoy comprometido y de la cual me siento responsable. Este es el nivel del gradiente más complejo, es ecológico. Entonces, el diagnóstico diría, cuando veo un mapa situacional, ¿en qué punto del gradiente están las situaciones de comunicación? Las situaciones de comunicación social humana, de interacción humana. En los diagnósticos que hemos hecho en todo tipo de contextos y a propósito de diferentes temas, de estos puntos del gradiente, generalmente cuando mucho están a la mitad. Es decir, la gente no se compromete y no se responsabiliza más que de lo muy cercano y de lo muy particular. No hay juicio moral. Soy un ingeniero. No digo que sea egoísta, simplemente digo que así sucede. En algunos casos tenemos tal pobreza en el sistema de comunicación donde los contactos son prácticamente inexistentes. Eso es la incomunicación. No hay contacto. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de construir nada. Y en muy pocos casos se presenta la comunicación en un sentido ecológico. Un compromiso por mantener relación constructiva, creativa, entre individuos y con su medio ambiente. ¿Cómo transitamos de un punto del gradiente a otro punto del gradiente? Esto requiere una ingeniería. Hay un cómo hacerlo. ¿De dónde lo aprendimos? De la propia gente. Viendo casuísticas históricas, donde
de un punto se pasó a otro haciendo algo. Eso lo sistematizamos, identificamos y sintetizamos los comunimétodos que podemos aplicar o ensayar en otros contextos sociales semejantes o parecidos, que por tanto hipotéticamente nos permitan transitar de un punto a otro de gradiente en el sentido de lo más elemental a lo más complejo.